Buenas noches, Iván Carratú reportándose a Venezuela punto libre. ¿Cómo me escuchan? Cambio. Muy buenas tardes, vicealmirante. Le escuchamos alto y claro. Un placer tenerlo con nosotros, como siempre. Bienvenido a Venezuela punto libre. Su canal y aquí su familia virtual también. Cambio. Muchas gracias, Filemín. Primero que todo, quiero desearle mis felicitaciones de la gente de Vanguardia Ciudadana por su cumpleaños y de todos los venezolanos por el aporte que usted ha venido dando de la libertad de expresión, de la conexión entre venezolanos y enterarnos de todas las peripecias políticas y no políticas, intereses y no para comunicarnos. Por eso la felicito y valoro mucho la acción que usted ha venido desarrollando y el equipo de moderadoras por estos últimos 5 años. Creo que son 5 años más o menos. Si me equivoco, me corrige. Y darle un abrazo muy fraterno, muy cordial por la utilidad de disponer de este tipo de canal serio, sin sesgo político ni de partidos, y dejando a conocer la verdad y que todo el mundo pueda expresarse. Muchas gracias. Eso se llama libertad de expresión, pensamiento democrático y oportunidades de expresarnos todos los venezolanos. Muchas gracias por su aporte. Gracias y un saludo a los moderadores. Muchísimas gracias, vicealmirante. Creo que, todos, de una manera u otra, en la medida que podemos, buscamos la forma de que nuestra Venezuela sea lo que debe ser, no lo que se ha convertido. Y absolutamente todos ponemos nuestro granito de arena. Y por grande o pequeño que sea, siempre es importante. La cuestión es seguir adelante y no abandonar. Y como dice el poema de Sí, descansar en el camino, pero no ceder. Muchas gracias, vicealmirante. De verdad, muchísimas gracias. Y es todo el equipo que hemos trabajado aquí. Y sí le corrijo, son 6 años, ya vamos rumbo a 7. Estamos desde febrero del 2014. Y aquí seguimos. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir toda esa sapiencia y esa experiencia que usted está poniendo en manos de la gente para que abran los ojos y comprendan que a Venezuela no la podemos dejar sola, que es labor de todos seguir adelante. Dios me lo bendiga y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Venezuela punto libre. Sabe que es su casa, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cambio. Muchas gracias, Filemín. Sus palabras me emocionan y espero que me entienda porque en este largo y tortuoso camino, los valores ciudadanos se han venido quedando atrás y hemos sido desplazados por una clase política, por una clase militar, por unas instituciones que no han existido porque son función del ciudadano, y nosotros, gracias a usted, a su equipo y a otros canales también, tenemos la posibilidad de expresarnos, de decir lo que sentimos, muchas veces criticados, ofendidos, agredidos, pero es la función de cada hombre y de cada mujer, o de cada mujer, cada hombre y cada joven Venezuela, de expresar lo que sienta, con experiencia, sin experiencia, pero expresarse, porque mientras uno se queda callado la boca es porque acepta, es porque entiende que no tiene capacidades para
para enfrentar la defensa ciudadana. Y ahí está la diferencia. Fíjese que en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, Holanda, Suiza, Alemania, inclusive en Ciudad del Cabo, los ciudadanos son respetados y los políticos son servidores de los ciudadanos. Aquí estamos invirtiendo la ecuación. Tenemos que votar por ellos, llevarlos al poder y después, me disculpa la palabra, convertirnos en adulantes o celestinos para que no se molesten con nosotros. Cuando la vaina es al revés, estamos arrechos con ellos porque no han cumplido su deber. Y me disculpa la expresión porque yo también me emociono de vez en cuando. Cambio. Es que es totalmente cierto lo que está diciendo. Y es que bueno, es así, es que vivimos en un país bizarro, lamentablemente. Bueno, vicealmirante, son las 7:30. Así que todos los que estamos aquí lo conocemos de sobra, porque son muchos los que le hemos oído siempre en todos los sitios donde ha podido usted intervenir, desde que estaba usted en Venezuela, hablando en los diferentes medios. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte que mucha gente en los medios no quiere que hable, que no sea tan claro, y entonces le han ido vetando. Pero bueno, siempre quedan vías para poder expresarse, y Celo es una de ellas. Y al igual que ha dicho usted, no solamente nosotros, toda la comunidad Celo siempre ha trabajado en ese sentido. Así que le dejamos el micrófono para que pueda expresar hoy su sentir, que hace unos minutos comentaba que le debe doler mucho el ver en qué se ha convertido esas Fuerzas Armadas. Así que aquí estamos todos escuchándolo. Bienvenido a Venezuela, punto libre, y muchísimas gracias. Adelante, Cambio. Bueno, claro, buenas tardes. Todo lo que hemos conversado en estos breves momentos son expresiones puntuales de todo, muchos años de situaciones no comprendidas o manipuladas, pero al final del cuento, la ecuación nos da un signo rojo, negativo, como ciudadanos, no como partido, como institución y nada de eso. Oye, esa voz es otra, una moderadora. Bienvenida. Gracias. Cambio. A la orden, vicealmirante. Bueno, ya me dieron luz verde, voy a aprovechar lo máximo esta nueva oportunidad. Pretendo hablar menos de una hora, son las 19:33, posiblemente de acuerdo a mi esquema mental, y si no me sobregiro en velocidad y en cuentos, a las 20:30, o sea, 8:30 debo estar cesando mi intervención para que la audiencia o quienes consideren hagan sus preguntas, critiquen, opinen, reclamen, demanden, todo lo que consideren decirme o expresar de mí o de mi grupo o de mi equipo. Ustedes saben que estoy trabajando en un excelente equipo llamado Vanguardia Ciudadana. Les puedo confesar que en toda esta etapa en la cual yo he participado en muchísimas reuniones y clandestinidad y conspiración y discusiones, debates, no me había conseguido un equipo tan cohesionado, tan profesional y tan dispuesto a trabajar, y no bajo mi orden, como por ahí dicen que es un equipo de militares. No, son 4 damas, 2 caballeros, repartidas por el mundo. Me disculpan que hable esto porque tengo necesidad de comentárselos, porque es lo que siento. Una señora en Suiza, una señora en Francia, una señora en Venezuela con mucho riesgo, una señora en Washington venezolana, muy formada y interpretando el sentimiento político y ciudadano de los norteamericanos, que ha sido una gran y excelente ayuda para todos, inclusive para las cosas que hemos puesto públicamente, las cartas que hemos enviado a la Corte Penal,
a Almagro, al Pompeo, al presidente Trump y a otras personalidades del mundo político internacional, el grupo de Lima. Le hemos mandado mensajes al presidente Uribe de Twitter, etcétera, etcétera. Pero hemos formado un equipo que nos llenamos la boca, vulgarmente hablando, porque presentamos que la opción para Venezuela es la aplicación del concepto político R2P, que el TIAR no era válido, ni podía aplicarse en Venezuela ni en el continente americano. Demasiados obstáculos y demasiados intereses políticos, económicos y militares. Era inviable. Bueno, se formó una trifulca, unas agresiones vulgares contra nosotros, contra las damas sobre todo, que tuve que prescindir de la amistad de varias personas porque no podía aceptar ese tipo de conducta. Y estoy siendo claro en lo que estoy diciendo. Reconozco a ese grupo de personas todo lo que hemos hecho en estos últimos 7 meses, sin descanso, las 24 horas del día, sábado y domingo. Las señoras han sacrificado sus trabajos, han sacrificado sus hijos, han sacrificado sus esposos y se han integrado a un equipo de trabajo espectacular. No es la solución. No hemos dado con el interés popular, no hemos tenido el retorno de los ciudadanos, de 20 millones de venezolanos que están esperando salvar la vida. Solamente 6,000 nos han seguido y nos han apoyado. Entonces, es prácticamente insignificante. Perdón, se cortó nuevamente lo que hemos tratado de hacer, pero ningún esfuerzo es pequeño. Todo esfuerzo nos lleva al éxito, al triunfo, a la victoria. La victoria no tiene sustituto, decía el Libertador. Pero voy a hablar de lo que quería comentar esta noche. La Fuerza Armada. Yo escucho con preocupación cómo el desparpajo político de ciudadanos que no conocen la institución militar, que hablan y dicen una cantidad de cosas que no sé de dónde las sacan. Debe ser la parte emocional, porque entiendo que la actitud de las Fuerzas Armadas desde 1992 ha sido cada vez peor y ha sido la que nos ha llevado, por no cumplir sus funciones institucionales, a este desastre que tenemos actualmente en el país. Esos militares que desde 1998 se cuadraron con un presidente asesino, con un presidente perdonado por la pandilla de partidos políticos que tumbaron a Pérez, derrocaron a Pérez, no se han dado cuenta por qué estamos así y por qué llegamos a este estado. No defiendo ni defenderé y soy un agrio exponente de la conducta, acción y la traición de todos los militares. Óigase bien, de todos los militares, desde el teniente más joven hasta el general más conspicuo, son traidores. ¿Por qué son traidores? Porque el territorio ha sido invadido y ningún militar puede aceptar, no puede aceptar a ningún político que trate de obviar, mancillar el territorio y ofender a los ciudadanos venezolanos, nativos o quienes nos acompañan de otras tierras. Entonces, todos esos militares, todos son traidores. Narcotraficantes, perfecto. Asesinos, perfecto. Ladrones, perfecto. Putos, perfecto. Bandidos, perfecto. Pero ninguna de esos calificativos o delitos es más grave que el traición a la patria. Y la traición a la patria comienza desde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, los poderes del Estado y, por supuesto, los militares. Entonces resulta que los militares son los únicos responsables. Es cierto, no lo discuto, pero ¿dónde me dejan a los presidentes y vicepresidentes y cancilleres y miembros del Tribunal Supremo de Justicia y miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo a Guaidó y su gente? Óigase bien, incluyendo a Guaidó y todo ese acuerdo de diputados que están ahí haciendo negocios, dialogando, y la traición a la patria, que es el delito más grave que un venezolano, uniformado o no, pueda cometer, no se han ocupado de legislar desde el 2015, que tienen mayoría y han sido unos soberanos pajúos en cuanto a la defensa del territorio y a la violación del territorio, porque todos son los militares, perfecto, pero ¿quién los comanda?
¿Dónde está la constitución ilegítima? ¿Por qué no hacen leyes que reemplacen esa constitución ilegítima? ¿Por qué no actúan como debe ser frente a la afrenta de partidos políticos de oposición y el grupo de cubanos, nicaragüenses, iraníes, chinos, rusos, etcétera, etcétera, que han tomado el territorio venezolano como si fuésemos una prostituta? Nos han irrespetado de toda forma. Y estos jovenzuelos, como yo los llamo, y ahora les voy a explicar por qué son unos jovenzuelos, no por la edad, son jovenzuelos por lo ignorantes que son, por los vacíos históricos, por los vacíos de conciencia ciudadana y por el negocio político, es que son unos jovenzuelos, no han podido ver más allá de sus narices lo que está ocurriendo. Y saben que no pueden con el país, y saben que no pueden dirigir ni siquiera la transición, y no se apartan para que otros ciudadanos que los hay en demasía puedan unirse, si es que la palabra cabe, para poder luchar con los ciudadanos. Y no me refiero en las calles de Caracas cayéndose a... Me disculpan, se cayó nuevamente. Me copian, por favor, una persona que me reporte mis señales. Cambio. Sí, vicealmirante, fuerte y claro se le copia. Cambio. Por favor, fuerte o gritado, porque también tengo que moderar la voz porque se me sale el apellido criollo. Cambio. Bueno, sí, con el debido respeto, usted sabe que usted tiene una voz fuerte, entonces se le escucha muy claro, pues. Cambio. Gracias, entendido su mensaje. Vamos a seguir entonces. Decía, no se han ocupado. Entonces yo veo no con preocupación, con frustrachera, porque a esta altura de lo que ha ocurrido en Venezuela, nos vamos a preocupar ¿de qué? De los venezolanos, de los ciudadanos, de la vida. No hay agua, no hay gasolina, que es lo último que es importancia en el país, no hay salubridad, no hay hospitales, no hay atención a la salud. Los médicos se han ido del país porque los amenazan y tienen que buscar calidad de vida y una mejor profesión para ellos y para su familia. No pueden seguir aguantando este juego de estos partidos que se han burlado de nosotros, partidos y gobiernos. Yo no los excluyo ninguno de ellos. A todos los meto en el mismo saco, pues son 22 años. No son días ni semanas, ni es un periodo presidencial como le cortaron la cabeza a Pérez en menos de 4 años. Desde Caldera para abajo son los hacedores de este desastre. Y cuando digo Caldera, me refiero al establecimiento político que conocí yo en Miraflores y que ahora los miro con asco. Óigase bien, asco. Porque no tienen derecho ni de aparecer públicamente ni a hablar, porque ha sido una traición tras otra, un robo tras otro, una cohabitación continua, un cruce de dólares por debajo de la mesa, una venta como prostitutas de pueblo. Eso ha sido la oposición política en Venezuela. ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo viven? ¿Cómo viajan? ¿Ustedes los han visto? Los que están en España, vayan a los restaurantes más caros de España y vean. Los que están en Bogotá, los que están aquí en la Florida, los que están en Argentina, los que están en Uruguay, Paraguay, Perú, los que están en Perú, imagínense. Pero hay algunos. Los que están en Panamá. Entonces, nosotros los venezolanos no hemos aprendido a luchar. No hemos recogido definitivamente qué somos y para dónde queremos ir, como dice el doctor Rangel en su libro del buen salvaje al buen venezolano. Entonces, ¿qué pasó? Tiraron un golpe de Estado, tumban a Medina, se monta en poder una junta de gobierno, se hace un convenio civil-militar, los civiles no lo cumplen. Una de las cosas que se le pedía a Rómulo Betancourt era que dejara a Rómulo Gallegos gobernar,
porque él fue el presidente electo en elecciones libres en Venezuela, después del golpe del 45, 18 de octubre, que ya lo vamos a cumplir. Y no, el país lo estaba gobernando Rómulo Betancourt y el Partido Acción Democrática, sin muchas diferencias, es equivalente al Partido Socialista Único de Venezuela del 98, parecido al Partido Acción Democrática del 45. No estoy hablando mal de los partidos, estoy diciendo la historia, porque mi papá nos las contaba en nuestra casa. Los obreros del partido salían a la calle con unas cabillas forradas en periódico y al que se metía con los adecos le caían a cabillazo. O sea que la turbulencia política nuestra no es de ahora, viene de atrás, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Pero bueno, el caso mío es militar, pero lamentablemente la institución militar venezolana ha estado muy ligada al sector político porque ha sido utilizada para conspirar. A mí, señores, siendo teniente, capitán de corbeta, o sea, mayor, capitán de fragata, me invitaban a conspirar para tumbar al presidente Luis Herrera. Y yo le decía a mis superiores, nos están llamando para conspirar. ¿Quiénes? Los señores que pacificó Rafael Caldera, Ramos Ayú, Rodríguez Corro, los partidos políticos, el Chiripero y Escobar Salón no, los que estaban con Caldera en el 72, me equivoqué, perdón. Esas personas siguieron conspirando y siguieron infiltrando a las Fuerzas Armadas. Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov, Américo Martín, el negrito Aristóbulo, Pablo Medina en su última etapa, muy joven, pero está metido en esa onda. La causa R, uno que murió de un infarto que le dejó el partido a Velázquez. Tercer Camino, Movimiento Izquierda Revolucionario, la causa R, todos eran de influencia socialista conspirativa, guerrilleros, para tomar el poder en Venezuela. ¿Quiénes se le enfrentaron, mis queridos escuchas? Los militares. 1961, claro, con el presidente Rómulo Betancourt y el presidente Raúl Leoni utilizando el poder del Estado. El Estado tiene tres condiciones: fuerza, poder y autoridad. Estos dos presidentes utilizaron el poder y aplicaron la institución militar en defensa del territorio que estábamos invadidos por los cubanos, cómplices y traidores, una serie de venezolanos universitarios, estudiantes, etcétera, y entramos en una guerra interna de 16 años y favorablemente los derrotamos. Hubo desertores del ejército infiltrados en las Fuerzas Armadas, pero desertores en el ejército, y fueron eliminados físicamente en la guerra de guerrillas. ¿Nos apoyaron quién? Nos apoyaron los norteamericanos. Entonces, este grupo de políticos no quieren que los americanos nos apoyen. Y esa es la clave que hay que identificar en estos momentos. ¿Por qué niegan la intervención y apoyo militar de una coalición coordinada para sacar a estos bandidos del poder? Porque ellos forman parte de esa secuela de bandidejos que infiltraron las Fuerzas Armadas y se han muerto, muchos de ellos, como héroes de la democracia. Yo cuando leo a estos politiquitos de última hora, mandando cartas públicas, dando el pésame, porque se murió Pompeyo, se murió Teodoro y se han muerto otros, yo no tengo nada que ver con los muertos. Muerto, misa, respeto a sus familiares, sepultura. Pero una cosa es respeto y otra cosa es reconocer
héroes que son traidores. Yo cuando Goicoechea, el joven Goicoechea, en el Instituto Pedagógico de Caracas, en el año 2006-2007, le dio un empujón y respetando a Pompeyo Márquez. A mí me molestó porque es una falta de respeto de una persona mayor. Pero ¿qué hacía Pompeyo cuando era joven? Guerrillero. Mataban a los soldados, mataban a los campesinos. ¿Qué hacía Guillermo García Ponce? Que era el brazo armado del PCB y Pompeyo era el brazo armado del Movimiento Izquierda Revolucionario, asociados a Fidel Castro en esa época para invadir a Venezuela. Y nosotros los militares de mi generación, salvo excepciones, los combatimos en el mar, en el aire, en la tierra, Ejército, Guardia Nacional, y en el aire los pilotos, y en el mar nosotros. Eso nadie lo sabe. Y estos politiquitos se encargan de negar lo que la institución militar, no Carratú Molina, no el general Pérez Jiménez, no hay nombres. Institución militar. ¿Qué pasó? Entonces nosotros los militares tenemos que rendirle pleitesía a los guerrilleros que mataron nuestras tropas y respetar a los asesinos. Fíjense que la posición era tan difícil en la época que la mayoría de ustedes no conocen, que a las escuelas militares estaba prohibido que ingresaran de visita o de paseo, y mucho menos como profesores, a todos los guerrilleros y familiares de guerrilleros desde 1960 hasta 1998, que yo estaba todavía al servicio militar, perdón, 95, porque a mí me propusieron que dejar entrar como profesor al Instituto Nacional de Defensa a Pompeyo Márquez y a Teodoro, y yo me negué. Le di al ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, yo no, como director del instituto, no acepto a esas personas. Y si lo van a nombrar, yo le exijo que me releve del cargo, porque con esas personas yo no puedo alternar traidores, así como los hay hoy también, militares y civiles. No se lo pierdan. Entonces, llegó Pérez Jiménez, tumbaron a Rómulo Gallego, se montaron en el poder. ¿Cómo estaba Venezuela en 1946 y 47? ¿De quién dependía el control interno del país? Las fronteras, los estados. Coño, de los militares. Y los militares se dieron cuenta que había un desorden. Y tomaron el poder, entre otras cosas. ¿Robaron? Yo no puedo decir que no, porque la información que se maneja es que sí robaron, hubo peculado y han debido ser sancionados y han debido ser sometidos a juicio, pero como la política internacional permite que los bandidos se escapen, como se están escapando ahora, tenemos que hacer justicia nosotros los venezolanos. Yo les pregunto, ¿quién va a hacer justicia contra los chavistas? ¿Qué partido político opositor va a enfrentar a los chavistas negociantes durante 22 años? ¿Qué militar se va a enfrentar a los guerrilleros que queden en el país? ¿Cómo? Si están todos contaminados y penetrados. ¿Dónde está la familia de Maduro? Con la familia de Maduro no se mete nadie, ni demanda, ni juicio, ni nadie. La Asamblea Nacional ni los nombra. Y a todo ese poco de ministros que tuvo Chávez, que desfalcaron el país, nadie los nombra. En cambio, pongo un ejemplo, al almirante Carratú o al ciudadano Iván Carratú, lo vetan en todas partes. No me dejan hablar, aunque yo hablo. No me incorporan a ningún plan o proyecto porque yo soy militar, adeco. Yo no soy ni adeco y sí soy militar. Pero no me calo a los bandidos y tramposos que yo sé quiénes son. Los jóvenes menores de 50 años no conocen qué pasó en Venezuela.
y siguen pensando que la solución está en esos partiduchos. Yo no digo que no puedan existir los partidos, pero partidos, no franquicias de negocio y de enriquecimiento y de mercadeo. Y nosotros los venezolanos tenemos que darnos cuenta que después de 22 años, la Fuerza Armada corrompida y destruida, porque metieron bandidos. No fue porque así éramos nosotros. Metieron bandidos. El sector político cohabita con el gobierno y cohabita con militares, porque tengo conocimiento de políticos que negocian con militares, gasolina, gasoil, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quieren que se sepa. Y todos se tapan. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que ha faltado en Venezuela que no se conoce? Las Fuerzas Armadas fueron convertidas en un órgano represivo o en una guardia pretoriana, que en el pasado, como habían instituciones políticas del Estado, me refiero, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y el poder ejecutivo con el presidente, 3 poderes, había muchas cosas que ocurrían, mucho menos que ahora, muchísimo menos, pero eran taimadas por los grupos de poder. Y digo los grupos de poder porque yo conozco los grupos de poder. Yo estuve en el Palacio de Miraflores 27 meses. Y le dije al presidente de la República, a los 15 días de estar en el cargo de jefe Casa Militar, le dije, presidente, su Consejo de Ministros está infiltrado. No con guerrilleros, no con bandidos, porque respeto a muchos de esos ministros. Pero estaban los 3 representados, los 3 grupos económicos más importantes de Venezuela, el grupo Girahara, el grupo Santa Lucía, el grupo Cisneros y algunos dueños de medios de comunicación que le hacían la cama a miembros de esos grupos económicos para que Pérez lo nombrara ministros. Y cuando yo llegué, porque yo soy militar, pero no soy pendejo, y soy profesional de mi asunto, y yo comencé a investigar, a conocer quiénes eran los amigos del presidente y quiénes eran los ministros. Y le pregunté a Pérez, ¿quiénes son sus amigos? Me dijo, no tengo amigos. Usted trátelos como usted considere en su cargo de jefe de Casa Militar, pero no pelee. Tuve que pelear con 2 ministros, pero con unos políticos, ADECO, que me faltaron al respeto y tuve que enfrentarlos. Y tuve que pelear también con parte de la familia presidencial, porque quisieron abusar de mí o utilizarme. Y conmigo están equivocados. Ni mi mamá me pudo manipular. La quería mucho y la quiero, aún fuera de este mundo, pero manipularme profesionalmente, no. Y se lo dije al presidente Pérez, no acepto manipulaciones, presidente. Como ejemplo, la Casa Militar que yo recibí había repartido en el medio político de cuello blanco venezolano 8,000 carnés de Casa Militar. Nosotros éramos apenas 40 miembros de la Casa Militar. Habían 8,000. Los generales pedían carnet para sus amistades, los políticos para sus choferes, los familiares para los hijos, los que tenían hacienda para los hacendados, y los que tenían carros taxi para los carros taxi, los mecánicos. Ese era un prostíbulo. La casona tenía carnet de Casa Militar. Y me llamaron al aeropuerto a decirme que estaban metiendo contrabando para el aeropuerto con el carnet de Casa Militar. No voy a decir los nombres porque en este momento los nombres son irrelevantes.
Esos nombres saldrán en su oportunidad si es que me agreden y me dicen que es mentira. Pues entonces los nombro. Pero en este momento el problema no son ellos. Ellos fueron un problema. Pero es la conducta que hemos exhibido durante tanto tiempo. Llamé a la primera dama y le dije que le iba a cambiar carnet de casa militar, que ella no necesitaba el carnet de casa militar. Me dijo, no se preocupe, almirante. Páselo buscando como usted lo considere. Y no se preocupe, pero primero voy a designar la comisión que va a sacar el carnet nuevo que diga Casona a todas las personas relacionadas con usted y que trabajen para la primera dama. No es para amigos, señora, ni para conocidos. Cuando mandé la comisión a sacar las fotos y el registro, no lo dejaron entrar. Porque yo les iba a quitar el carnet, que era un abuso. Bueno, hablé con el presidente y le expliqué. Me dijo, almirante, proceda. Tiene razón. ¿Sabían ustedes que un contrabando de pieles de baba a mi nombre estaba saliendo por la frontera de Colombia? 6 camiones llenos de pieles de baba del territorio venezolano hacia Colombia. Y un capitán de la Guardia Nacional en la frontera del estado Táchira, no me acuerdo el nombre, me llamó a Miraflores, él mismo, me dijo, almirante, aquí hay una persona con una tarjetica suya y un carnet de casa militar que este material es suyo. Le dije, mire, agárrelo preso inmediatamente y me lo traslada en 24 horas a Miraflores. Así fue, lo metí preso, pero llegaron los padrinos a defenderlo. Un hacendado andino me pidió 4 guardias nacionales para que les cuidaran su hacienda y que el presidente lo había autorizado. 4 guardias nacionales de la casa militar. Fui a hablar con el presidente. Dije, presidente, yo no autorizo que ningún militar vaya a cuidar hacienda de otro, y mucho menos en la casa militar. Imagínese usted que maten a uno de esos soldados, las guerrillas colombianas, o se lo lleven hacia Colombia, el desastre en el cual entro yo y quizás usted también. Yo le recomiendo con mucho respeto que no me dé esa orden. Me dijo, almirante, tiene usted razón. A los 4 meses, 3 meses, aparecieron 2 guardias nacionales decapitados en el río Socuabo Norte, frontera con Colombia, porque un general de la guardia le envió a ese hacendado unos guardias para que le protegieran su propiedad. Y Chávez protegía la hacienda, los turpiales en la frontera con Colombia, en el estado Apure. Y ahí se reunía con militares y con civiles en su conspiración. ¿Y por qué se reunía Chávez ahí, siendo capitán y mayor? Porque le cuidaba la hacienda al señor. Y el señor le agradaba que era Chávez. Y lo que ahí se discutía. Entonces las Fuerzas Armadas fueron prostituidas paulatinamente como cuerpo represivo, como cuerpo de apoyo, como guardia pretoriana, como pendejo muchas veces, porque no podíamos actuar dentro de nuestro fuero militar y nuestra institucionalidad militar bajo el mandato de la Fuerza Armada, de la Constitución. Le voy a poner otro ejemplo mío, me disculpa que lo utilice. Siendo yo comandante de la fragata Mariscal Sucre, el comandante de la Armada me ordenó proceder desde las bocas del Orinoco, desde el delta del Orinoco, hacia Los Monjes, una tarde, como a las 4 de la tarde. Yo tenía que estar en Los Monjes al amanecer del día siguiente, al despuntar el alba, como decimos los marinos. No llegaba a una velocidad promedio. Tuve que meter ambas turbinas al barco y de 20 nudos subí a 38 nudos. Un nudo es 1 kilómetro por hora. Y tenía que reabastecer, tenía que repostar, perdón. Y me metí en Turiamo. Cuando llegué a Turiamo, le dije a mi jefe de máquina, que es el almirante Comiso,
que ustedes lo conocen muy bien, la mayoría, era capitán de corbeta. Le dije, mira, comiso, tienes media hora para embarcar combustible full. En media hora me voy. Despego el barco y me voy. Bueno, estoy yo en mi camarote y veo que pasan 4 niñas en bikini con un oficial y un señor, unos 65, 70 años. Me extrañó ver damas en el barco en la condición de emergencia que estábamos y en bikini. Un buque donde hay 200 hombres. Ahí no había mujeres en ese entonces, damas. Le di al segundo comandante, capitán Carles, fallecido. Le dije, Carles, por favor, desalójame el barco que zarpamos en... El señor vino a hablar conmigo y me dijo que él no salía del barco porque él era senador. Le dije, caramba, senador, tremendo problema para usted, porque usted tiene que desalojar el barco. Si no, me lo llevo. No quería irse. Tuve que despegar el barco del muelle, bajar a las damiselas o a las damas, y él se quedó a bordo, pero molesto conmigo. Entonces me devolví, me pegué al muelle y lo bajé, bájese. Y me fui. Me llamó el comandante a los 20 días, comandante de la Armada, que yo había peleado con un senador. Y dije, no, yo no peleé con un senador. Ese barco lo comando yo, por orden del presidente de la República. Yo no estoy comandando ese barco porque me lo dio un diputado, un senador, un partido, o me lo dio el ministro. No. Eso lo nombra él en los barcos, en la Marina venezolana, los comandantes de barco, los nombra el presidente, no otra persona. Y le dije, mi patente de navegación dice, lo autorizo a hacer la guerra en alta mar, bajo mi responsabilidad. Eso se llama patente de navegación, que el presidente le otorga a cada comandante de barco. Y yo apelé a eso y tampoco le hice caso. Entonces, lo que le estoy explicando a ustedes es que los militares que han puesto la torta no son los responsables absolutos. Porque en Venezuela hay un concepto político que ninguno utiliza y los jovenzuelos lo ignoran porque no saben. Es el concepto de seguridad de Estado, que tiene que aparecer en la Constitución de la República y no aparece. Que la tarea de seguridad y defensa no es solamente de los militares, es de la gente PDVSA porque maneja un recurso estratégico y de seguridad nacional, es por las empresas del Estado, es por los canales de navegación del río Orinoco y la plataforma continental y la zona económica exclusiva, es por las carreteras, es por los hospitales, es por los medios de comunicación que son parte de la seguridad del ciudadano. Entonces le tiran a los militares irresponsablemente la tarea más cochina, la tarea represiva. Y empiezan a aparecer padrinos por todas partes para proteger a los bandidos o a los que están fuera de la ley, militarmente me refiero. O mira, Carratú, méteme este muchacho al servicio porque es el hijo de la señora de mi casa para que se acomode porque es tipo un malandro. Entonces le meten a uno en un barco, un muchacho que su papá y su mamá no pudieron educarlo para que uno que no tiene nada que ver con él lo forme. Y así llenaban las Fuerzas Armadas muchas veces. Muchachos deformados para ser formados. De nosotros los oficiales nos convertíamos en papá y en comandantes para poder educar y formar a algunos de ellos. No siempre se pudo, pero esa era la orden que había. Y esa era la tarea en tiempo de paz. Y muchos dicen, los militares no hacen nada. Por mis manos pasaron, en mis 30 años de servicio, más de 3.000 venezolanos. Formación directa, personal. Y así por cada uno de los militares venezolanos. Y los que fueron comandantes de batallones y unidades grandes, mucho más.
Entonces, esos venezolanos recibieron la formación y la educación ciudadana de nosotros los militares, la mayoría, porque en las escuelas eliminaron la formación moral y cívica, eliminaron la formación del ciudadano, Rafael Caldera en su primer gobierno. Entonces el país comenzó a dar tumbos porque nunca aprendió a ser ciudadano. Y esos errores políticos nadie los dice. Todo el mundo se queja, pero nadie reconoce porque desconocemos la historia, porque no sabemos qué ha ocurrido. Hay unos señores que dicen por ahí, eliminen esa vaina, esos tiempos no sirven para nada, todos son unos ladrones. Yo le pregunto a ese señor, ¿cuántas veces estuve yo en Costa Rica, en los barcos venezolanos, para defender a Costa Rica de Nicaragua? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los pilotos de F-16 fueron desplazados a Costa Rica para defender a Costa Rica? ¿Cuántas veces los presidentes venezolanos, todos, Rómulo a Caldera II, le dieron dinero a los presidentes centroamericanos para ayudarlos a defenderse del flagelo fidelista? ¿Cuántos? Todos. Y a Pérez lo jugaron por una partida secreta que iba a ayudar a Violeta Chamorro y a alguien más, y a lo mejor se robaron unos reales. Yo no puedo decir que no, ni que sí, pero eso no fue investigado. El objetivo era sacar a Pérez. Y Pérez me llamó una vez a mí. Mira, almirante, ¿usted no quiere firmar la partida secreta? Le dije, no, presidente. Yo esa partida no la he usado nunca. Está bien, no la firme. Porque querían endosarme a mí, Casa Militar, $80,000 que yo no había utilizado para nada. Y yo dije que no. Y a mí el presidente no me cortó la cabeza, ni me botó del cargo. Más bien me felicitó por mi posición. Entonces, hay un tremendo error en identificar cuáles son los problemas de la Fuerza Armada y por qué han ocurrido. Fíjense, no hay seguridad de Estado como concepto. Le pregunto a ustedes que me escuchen, búsquense a cualquier generalote, a cualquier almirantote que les diga dónde está la política nacional de seguridad, dónde está la política militar de Venezuela. En mi tiempo de servicio, 30 años, nunca la hubo. La política militar era del presidente de turno más sus asesores civiles que no eran militares. Y alguno otro militar hablador de paz y a la bola que se pegaba ahí para ganar prebendas. Como están ahorita algunos militares retirados y activos reuniéndose con Guaidó, con Vecchio, con Borges, con Ledesma, con María Corina y con otros, buscando cuadrarse. Y eso es un error, porque de ahí comienzan a partidizar lo que va a ser la próxima Fuerza Armada. Y lo he dicho, no sigan reciclando militares bandidos, no sigan escuchando militares oportunistas. La institución militar depende de la Constitución, no de un partido, no de un presidente. Y cuando nosotros entendamos que esos militares cumplen una función ciudadana para el ciudadano y por una constitución y que no tiene nada que ver el partido de gobierno, ni el presidente, ni los amigos, ni la familia, ni las amantes, ni nadie, en ese momento la institución será la institución para la defensa de la nación. Mientras tanto, no va a ser. Y ahorita hay una cantidad de foros y discusiones en Colombia, en Venezuela, el Zoom del coronel Guevara y el otro que hablan por ahí los militares, y van 300 militares a expresarse ahí, los vetan, no los dejan hablar, no los dejan decir la verdad, no les pasan la palabra, y muchos creen que están haciendo patria, y lo que están es contribuyendo a hacer más piedras para caminar en la transición que va a ser tortuosa y difícil, y sin militares, mis hermanos, buenas noches. No hay continuidad, no porque los militares lo van a sacar, sino porque los grupos subversivos y alzados van a salir a las calles y van a tomar el poder regional, como lo han tomado ya las guerrillas, casi 14 estados tomados por la guerrilla colombiana.
¿Quién los defiende? Y los venezolanos recostados a la pared y al piso, sin agua, sin gasolina y sin nada. ¿Y estos políticos baratos qué hacen? ¿Ustedes han escuchado a algún presidente, algún político de esto hablar de seguridad de Estado? Hablan de militares, y los militares, pero ¿cuánto sabes tú, mi hermano, de Fuerzas Armadas? ¿Cuánto tienes tú en la talega, en el bolso, en la cartera, en tu cerebro, en lo que es la institución militar y para qué existe? Mi hermano, mis hermanos, como dicen los padres, Dios nos coja confesados. Le pongo otro ejemplito. Por ahí yo saqué una de Vanguardia Ciudadana, el equipo que integro yo con varias personas, sacamos una comunicación donde hacíamos ver que el coronel Luis Alfonso Dávila estaba en conversaciones para firmar un documento que iba para la OEA de unas elecciones humanitarias, presidido ese grupo por Diego Arria, Ledesma, Madruga, Gallar, Aristigueta Granco, Luis Ortega, Carlos Ortega, etcétera, etcétera. Independientemente de ellos, nos dimos cuenta que habían unos militares ahí, hay como 6 militares. Y este coronel Alfonso de Ávila, que fue campaña electoral con Chávez, fue presidente del Congreso frente a la moribunda, acuérdense. Después fue canciller, ministro del Interior. Entonces él ahora se cuadra con los opositores para entrar en una firma de un documento. Y yo no digo que no firme los documentos. Cualquier persona se puede retractar o equivocar, pero una persona de ese nivel, que hasta traidor a la patria es, entonces le vamos a dar la oportunidad que firme un documento para la OEA. Y a cuenta acá, estos señores que presiden esos grupos están permitiendo el reciclaje de bastardos, celestinos y bandidos que están conspirando antes de 1992. Desde 1993 comenzó la conspiración en Venezuela para tumbar la democracia. Desde 1937 el Partido Comunista ha estado intentando penetrar la Fuerza Armada y lo mandó parar el general López Contreras, que en paz descanse. Y varios ministros y varios militares en la época que yo fui militar mantuvieron a raya a los comunistas porque todos se querían meter en las instituciones militares a dar clases o como alumnos. Imagínense la cantidad de muchachos que fueron expulsados porque se les descubrió que tenían relaciones con la guerrilla o con grupos de guerrilleros o con familias guerrilleros. Entonces, tenemos que conocer bien qué es lo que tenemos en la mano. Y otra cosa, cuando ustedes votan y yo voto y elijo sin fraude, yo elijo un presidente perfecto, presenta un programa de gobierno, es de un partido político, tiene amigos, tiene financistas, una cantidad de cosas, pero yo le pregunto a ese electo, ¿y tú qué más eres? Ah, no, mi hermano, tú vas a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Poder Ejecutivo. Además, presidente de la República para todo lo que es protocolar y honores en el mundo y reconocimiento y viaje y toda esa parafernalia que yo la viví con el presidente Pérez, muy agradado porque me di cuenta de una cantidad de cosas que muy pocas personas conocen, yo las conozco, modestia aparte. Entonces, estos señores no saben lo que es comandar las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen que ser comandadas. Y cuando yo le mandé una carta pública a Guaidó, nombre su Estado Mayor, nombre su ministro, comande las Fuerzas Armadas, se ofendió. Me cayeron encima, porque lo llamé jovenzuelo. Y es que la palabra jovenzuelo es una ofensa.
¿O es que no es jovenzuelo? Además, inexperto. Además, ignora lo que es gobierno. Ignora lo que son los ciudadanos. Ignora lo que es la lealtad a la Constitución y a los hombres que lo respaldan, militar y civilmente. Entonces, señores, los comandantes en jefe no saben comandar, porque la Fuerza Armada no es para que el militar lo salude y se le cuadre y se le ría. La Fuerza Armada es para que responda institucionalmente cualquier caso. Por ejemplo, en Miraflores, cuando yo me di cuenta, le dije al ministro de la Defensa, general ahora retirado, en ese entonces era un coleado, Fernando Ochoa Antich, le dije, mire general, si yo fuera ministro, yo desdoblara todos esos batallones que hay en la frontera y unidades de patrullaje, guardia, armada y aviación en la lucha continua contra el narcotráfico y la guerrilla. ¿Qué me reportó el ministro? Las Fuerzas Armadas no son policías. ¿Y qué bola tiene usted, ministro? Me disculpan la palabra. No él, ustedes. Nosotros en tiempo de paz tenemos que hacer todo lo posible por defender a los ciudadanos y el territorio. Y esos narcotraficantes y guerrilleros tenemos que sacarlos a plomo del territorio venezolano. Caramba, almirante, ¿por qué usted habla así? Porque soy militar y sé lo que estoy diciendo. Bueno, ahí está. Observen lo que está pasando. Ayudaron a Chávez, conspiraron con Chávez. Rato se asustó en el palacio, no cumplió con su deber. Mi hermano, ¿y cuál era mi deber? Evacuar el presidente a un sitio seguro. ¿Qué hice? En mi tarea constitucional y militar, cumplí con mi deber. Y ese cumplimiento de deber me llevó 8 meses preso porque le eché a perder la fiesta a militares y a civiles, entre ellos Miguel Enrique Otero, entre ellos a Mata, el del Universal, entre ellos a Teodoro, entre ellos a Pablo Medina, entre ellos a Rafael Caldera, Rodríguez Corro, porque el doctor Escobar Salón, antes de fallecer, me invitó a comer un almuerzo. Me dijo, almirante, lo invito porque yo quiero reconocer que usted cumplió con su deber y nosotros nos portamos mal con usted. Nosotros lo involucramos en algo para destruirlo porque usted echó a perder la conspiración para tumbar a Pérez. Pero es que esa conspiración, para que ustedes quienes me escuchan sepan, esa conspiración no era la conspiración de Chávez. Esa es la conspiración de las élites, o empresarios, medios de comunicación, Radio Caracas, Venevisión, etcétera, etcétera, los periódicos, los hombres universitarios, los que recibieron a Fidel Castro en el 89 aquí, 700, 800 allá en Venezuela. Esa era la conspiración importante, la conjura. Y Chávez estaba conspirando como militar desde hacía 10 años. Y los generales se hacían los locos, no sabían. Entonces ahora todos los generales son héroes y dicen y cuentan que si Pérez no dijo y que sí dijo y que no creyó. No. Pérez me llamó a mí y me dijo, almirante, quieren que yo sea el verdugo de los militares. Ellos tienen que traerme aquí a Miraflores el expediente y la investigación sustanciada con la DICIP y inteligencia civil, militar, que los ocupa y que los señala como conspiradores para yo proceder. Y así pasaron 9 meses. Y el 6 de enero el presidente le entregó al ministro de la Defensa y a Rangel Rojas, muy amigo de López Gil, papá de López, muy amigo, le entregó el expediente de la conspiración. 6 de enero. Y ninguno de esos bandidos hizo nada. Y el 3 de febrero a las 10 de la mañana, esos militares que muchos defienden y hablan maravillas, se enteraron que había una conspiración y ya los tanques estaban en la calle, en las carreteras y estaban en las guarniciones. A las 10 de la mañana, cuando Pérez llega al aeropuerto de Maiquetía, que yo vengo con él,
El ministro le dice, son rumores. Y le he preguntado en repetidas oportunidades al doctor Virgilio Ávila Vivas, ministro del Interior, y al coronel retirado Gerardo Dudamel, que venía en el carro presidencial, el presidente, el ministro de la Defensa y el doctor Ávila Vivas, ¿qué pasó en ese carro desde Maiquetía hasta La Casona? Y ninguno ha querido decirme la verdad. ¿Qué tapan? ¿Qué ocultan? ¿Por qué no dicen la verdad? Esa madrugada a mí me llamaron porque me iban a nombrar ministro de la Defensa o iban a cambiar el alto mando militar. Y no había ocurrido el golpe. Cuando llegué a mi casa, ya los tanques estaban en la calle desde temprano y se fueron a tomar las unidades que tenían asignadas como objetivos militares. Pero la cooperación de Chávez es una, la militar, la de Fidel, la de los comunistas, la de la izquierda, y la cooperación de las élites, que es la conjura. Son todos esos bandidos que siguen escondidos y que siguen negando su participación en esa conjura. Ellos iban a tumbar a Chávez, decían, y resulta que Chávez se lo metió en el bolsillo y después les cayó a patadas, a toditos, analicen lo que pasó con esa gente y sus empresas. Chávez se vengó total y absolutamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay otra cosa. La constitución, el know-how militar venezolano, o de muchos países, por ejemplo, venezolano, hay una palabra que se dice, que es perdón, que se me cortó, el comandante en jefe. Después viene el control civil de las Fuerzas Armadas. Que todo el mundo dice, no, que estos militares, coño, ¿cómo es posible que los militares? ¿Quién ha ejercido el control civil de la Fuerza Armada en todos estos periodos democráticos? Le corresponde a una sola persona, el presidente de la República. No le corresponde al partido, a los senadores ni diputados, ni a los poderes del Estado, poder judicial o poder ejecutivo. Es el presidente. ¿Quién ejerce el control de los militares en este momento? Por la ley. Es el presidente. ¿Dónde está el poder ejecutivo? Son los ministros, parte del control civil de la Fuerza Armada. El poder legislativo. ¿Quiénes lo tienen? Desde el 2015 lo tiene Guaidó y Borges y López y toda esa gente en la Asamblea. ¿Lo han ejercido? ¿Y por qué no lo han ejercido? ¿Qué los inhibe de ejercer el control constitucionalmente de la Fuerza Armada? Y si no, por decreto de la Asamblea Nacional. ¿Cuántos decretos en materia militar ha emitido Guaidó? ¿Cuántos? Ninguno. Después hay una cosa que se llama la relación civil-militar. En términos modernos y de democracia, la relación civil-militar es importantísima. Pero en Venezuela, y si lo digo con conocimiento de causa, la relación más importante es militar con el ciudadano, porque la relación con los partidos está corrompida desde que el militar llega a los puestos de mando, porque lo convierten en un Cicerón o lo convierten en un Celestino. Y si los digo porque yo lo vi, no fue que me lo contaron. Lo que pasa es que uno no puede hablar mal de todo el mundo, pues te dice, coño, qué rato, ¿y entonces qué? Bueno, esa es mi manera de ser. Hay tareas que no son de combate, hay tareas sociales del militar, de las Fuerzas Armadas como institución, y hay tareas de control interno con las policías nacionales y estadales y municipales. Pero los partidos designan sus oficiales más importantes, oficiales políticos me refiero, para que negocien con los militares. Le pongo otro ejemplo. Siendo yo director de la Escuela Naval,
casi todas las tardes, semanalmente o cada 15 días, me visitaba como a las 3 de la tarde un diputado llamado Ramón Guillermo Aveledo. A mí me extrañaba que me estuviera visitando porque yo siempre he sido un hombre antipático para esas cosas. Y él pasaba con él 2 horas y media hablando de todas las cosas. Y yo le decía, diputado, ¿cuál es el objetivo de su visita? No, cordializar. Nosotros estamos cordializando con los militares. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Yo no me chupo el dedo. Me estaban midiendo a ver si yo podía cuadrar con COPEI o con AD. Y yo con ninguno de los dos cuadré. Y mucho menos con los comunistas y los guerrilleros. O sea, yo soy virgen, etimológicamente hablando, de los partidos políticos. No es que no puedan existir, sino que a mí no me convencen. Porque el partido político para vencer divide. Y en este momento nuestra sociedad está dividida, está atomizada y está fragmentada. Y cada partido pretende dominar la sociedad para su lado y pretende dominar a militares para su lado. Entonces estamos construyendo caudillos y militares acaudillados por esos grupos políticos de poder. Y están dividiendo más aún la Fuerza Armada de la que puede ser reconstruida en el supuesto caso que salgamos de esto. Porque salimos con el apoyo norteamericano y ya les dije por qué no quieren el apoyo norteamericano. Porque de 1960 al 87 los americanos nos apoyaron en la lucha armada contra Fidel Castro y nos entrenaron a más de 60 batallones antiguerrilleros en Panamá. Y le ganamos la guerra a Fidel Castro con soldados venezolanos. Eso tampoco lo saben los políticos y muchos venezolanos. Entonces, tenemos tareas de combate y no combate. Cuando yo fui militar, habían los planes de contingencia elaborados por el Ministerio de la Defensa para apoyar al gobierno de turno en caso de problemas de índole nacional que afectaran a los ciudadanos. Había el plan del metro de Caracas, militares operando el metro. Había el plan de bombas de gasolina, militares custodiando y sirviendo gasolina. Había el plan de transporte marítimo en la venezolana navegación y las empresas petroleras para conducir los barcos mercantes y los barcos petroleros para que no se parara el comercio nacional. El plan de viviendas en guarnición, que no solamente era para los militares, era para muchas personas que no eran militares. El INSE militar, para entrenar a los militares, una idea de formación media, técnicos superiores, que fue destruida por los mismos partidos, pero en la Fuerza Armada se mantuvo el INSE militar y salieron buenos profesionales que después inclusive se fueron a las universidades y se graduaron de ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de computación, etcétera, etcétera. Todo eso, todos esos planes, estaba el plan Ávila. El plan Ávila era el plan Ávila en Caracas y el plan Soberanía en el interior del país. A petición, óigase bien esto, a petición de la autoridad civil. Y el presidente autorizaba a ese gobernador el plan Ávila en su región. Y en Caracas le correspondía al gobernador de Caracas, que era Virgilio Ávila Vivas, con el Caracazo. Y lo apoyó militarmente el general Ítalo del Valle Aliegro, que era el ministro de la Defensa, y el general Heinz Spurua, que era el comandante de lo que ahora se llama la Tercera División de Infantería de Caracas, el Regional 5, y por eso fue que el Caracazo se pudo mantener, porque el Caracazo no eran ciudadanos por el medio, eran comunistas armados por Fidel y la izquierda venezolana, en los cerros, infiltrados desde 1972, que pasaron a la pacificación de Caldera.
Y eso lo sabían los militares y lo sabían todos los políticos. Lo que pasa es que no nos hacían caso. Decían que era mentira. Y por eso el Caracazo revienta la Policía Metropolitana, porque fue una conspiración de izquierda. No fue por el medio de Miguel Rodríguez ni por el paquete económico. Era que querían tomar el poder. En ese periodo, a los que no se acuerdan, el Foro de Sao Paulo derrocó a 6 presidentes en América Latina. Elías Maguat en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, Salinas de Gortari en México y Pérez en Venezuela. El Foro de Sao Paulo. Y todavía el Foro de Sao Paulo tumba presidente porque tumbó al presidente de Perú, que estaba apoyando a Venezuela en el Grupo de Lima. Y no se han dado cuenta. Y el Foro de Sao Paulo fue el que destruyó a Chile, al gobierno de Piñera. Y por eso es que Bolsonaro tiene a raya al Foro de Sao Paulo en Brasil. Y en Colombia están articulando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla para tumbar al presidente Duque. Y no nos damos cuenta. Y cuando uno habla, no escuchan porque es demasiado dramático o es mentira. Yo voy a terminar porque me pasé. Pero le voy a decir lo siguiente, esto puede continuar la próxima vez si me permiten en el canal. Nosotros tenemos que asumir la tarea ciudadana. Tenemos que organizarnos mental y grupalmente en familias, condominios, avenidas, en todas, no para salir a pelear a la calle, para organizarnos qué vamos a hacer cuando esto reviente, que esto va a reventar. Y puede ser muy dramático. Los americanos quieren que no reviente y quieren ayudar, pero estos politiquitos no han querido. Ramos Ayú, María Corina, López, Borre, ahora están hablando del R2P, que sinvergüenzas son. El R2P apareció en el año 2005 y el TIAR apareció en 1947. El TIAR es para enfrentar a un ataque externo, a un país de Venezuela. No se aplicó cuando las Torres Gemelas, no se aplicó cuando hubo la guerra de las Malvinas, porque había una razón geopolítica importante que violó a Argentina o el gobierno argentino. Cuando Grenada, que la aplicaron una intervención en Granada para defender a Venezuela porque estaban fabricando una base militar y naval rusa a 90 millas al norte del estado Sucre. Y Venezuela no ayudó. Y se lo digo porque yo estuve en el Pentágono en 1994-96 en Washington y me enteré de una cantidad de situaciones de emergencia en América Latina y Venezuela nunca se arrimó a ayudar. Entonces ahora, aún así, nos quieren ayudar y los venezolanos están ocupándose de Biden y de la Kamala y de Trump y de la esposa y del virus y una cantidad de cosas. Mi hermano, ese problema es de los gringos. El problema nuestro es otro y mucho más difícil y peludo. Ocúpense del caso venezolano. Articúlense. Trabajen en función de la Constitución. Así sea ilegítima. Ahora están empeñados en la ley esa antibloqueo. Qué sencillo. Si Maduro es ilegítimo y la constituyente es ilegítima, ¿quién hizo la ley? ¿Es ilegítima? ¿Y por qué discuten tanta pendejada? Y hablan de elecciones y ponerse de acuerdo el artículo tal y el otro artículo. ¿Por qué? Si es ilegítima. La Asamblea Nacional ha debido legislar
el mismo día siguiente y echarle un parado a esa ley. No por ley, sino por el legítimo. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace Guaidó? ¿Qué le pasa a Voluntad Popular? Está pendiente de López. ¿Y qué les pasa a Primero Justicia? Está pendiente de Borges y Alianza de Nuevo Pueblo, pendiente de Ledesma y los ADECO pendientes de Mayú. Y entonces los venezolanos, ¿qué hacen? Se dan cuenta de lo incómodo y lo difícil que es entender lo que está ocurriendo en el sector político opositor. Y lo peor es que si sale Maduro, no tienen fuerzas armadas porque las odian y le echan la culpa de todo a los militares. Yo no digo que no tengan la culpa, entonces tienen que pasar a juicio y rendir cuenta. Igual que los políticos, igual que la oposición, con el dinero de Citgo, con los bonos 2020, con la ayuda humanitaria en dólares, la que mandó España, la que mandó Francia, la que mandaron los países europeos, lo que mandaron algunos países de América Latina. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está repartido? Y nosotros seguimos pensando que la cosa es un juego, señores. Yo les pido por favor que piensen, reflexionen, porque hasta ahora nos hemos comportado aisladamente y fragmentariamente. Voy a escuchar preguntas si tienen y si hay posibilidad en una nueva oportunidad, le damos clavo a la segunda parte que tengo para escribir 2 libros sobre este tema militar en Venezuela. Cambio. Bueno, ya la respuesta se la voy a dar de una vez. En cuanto al tiempo, usted sabe que siempre es bienvenido y, y tienen las puertas abiertas aquí en Venezuela punto libre para esa segunda parte, tercera y cuarta, las que sean necesarias. Bueno, mire, antes de que, no sé si algún usuario tendrá alguna pregunta, sé que hay muchos problemas de electricidad en Venezuela para no perder la costumbre. No obstante, por aquí tengo unas preguntas. Yo, hay algunas que he tratado de hacerlas en una sola. Vamos a ver si no meto la pata. Bueno, mire, tengo aquí una que como se las voy a hacer todas juntas, aun cuando están algunas unidas, de manera tal de que a lo mejor pueda enlazar una respuesta con otra, para no hacer muy extenso el programa, sobre todo para después la transmisión pues, diferida, para que la gente la pueda pasar por WhatsApp. Es lo siguiente. Por acá tengo una que dice, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas actuales deberían, o sea, la FAM, deberían ser eliminadas? Por acá tengo otra, dice, con unas Fuerzas Armadas que están tan disminuidas en todos los sentidos, tanto estructural como ética y profesionalmente, ¿es posible rescatarla? Yo tengo una, que esa es mía, que yo quería preguntarle porque siempre me ha llamado la atención. La parte naval, que además es el componente que por supuesto usted debe conocer con muchísimo más a fondo, pareciera que siempre se ha mantenido como más al margen de la política que otros componentes. ¿Eso es debido a alguna razón en particular? O no sé si es que es un componente menor que los otros, no sé, pero sí me llama la atención si me pudiera sacar de esa duda. Cambio. Bueno, la Conseja Popular se dice que es sabia, porque es la expresión del ciudadano que espera una conducta, en este caso de los militares, y esa conducta no se ha expresado. Eliminar las Fuerzas Armadas en este momento es una locura, así como están.
lo que hay que pulirlas drásticamente, que no empiecen a aparecer padrinos. No, que sea el suegro mío. No, que sea el papá, el abuelo de mis hijos. No, que sea el papá o el nuero de mi esposa. No, que sea la pareja de mi hermana. Y empiezan, y este fue el que me consiguió una ayuda. En estos días me llamó una señora a hablarme maravilla de un general que, que ella conoce, que me preguntó. Y dije, bueno, como amigo suyo debe ser excelente anfitrión, excelente persona, un dechado de educación, un hombre serio, buen padre y amantísimo esposo. Pero como militar es una torta, porque yo no puedo asociarme a unos conspiradores y conocer la conspiración y después callarme la boca y hacerme mudo. Un militar así no puede ser militar. Una condición sine qua non. Por eso es que estas Fuerzas Armadas pusieron la torta. Pero es que no son las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe. Caldera, cuando sobreseyó a Chávez, puso la torta. Pérez, cuando no cambió el alto mando militar ese 3 de febrero, puso la torta. Y Chávez, cuando fue electo, los venezolanos pusieron la torta. Entonces, no le pueden echar la culpa a la institución de los errores cometidos políticamente por todo el mundo. Las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas, están infiltradas desde 1995. Esos oficiales que entraron a la academia militar ya venían con el asunto comunista y chavista. Acuérdense que a los niñitos los vestían de soldados en Caracas, en los carnavales. Y en todas partes habían altares con Chávez, con la boina y la cosa. Eso fue en el año 93, 94. Las colas para visitarlo en el cuartel San Carlos y en el cuartel de Yares. Las mujeres que iban a tener relaciones sexuales con los conspiradores. A mí me llegaban las listas a Miraflores de la gente que iba a las visitas nupciales. Entonces, esa gente, ¿dónde está? Esa gente, ¿qué hizo? ¿A dónde están ahorita? Todos defienden a Euler Pietri porque es un escritor. Caramba, un hombre tan serio. Bueno, mi hermano, pero era un conspirador y estaba en la conjura. Todos defienden a García Márquez y era el operador político en América Latina del Foro de Sao Paulo y Fidel Castro. Y se la pasaba en Venezuela porque yo lo mandaba a buscar con el avión a Colombia. Casi todos los meses. Tipo un sinvergüenza. Farsante, pero era escritor. Para ser malo, no hace falta ser bueno, es hacer cosas malas. Y ese señor, y muchos otros. El presidente de Uruguay, guerrillero Tupamaro. El presidente de Paraguay, un guerrillero Tupamaro. Lula, un guerrillero. La Rousseff, una guerrillera terrorista. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es culpa de los militares. ¿Por qué en Brasil no pasa eso con los militares? Porque no se dejaron manipular por el presidente Lula ni por nosotros. ¿Qué pasa en Colombia con los militares? Lo están metiendo preso a los militares que trajeron con Uribe. Están acabando con los militares y van a caer en manos de Petro o del Polo Patriótico. Yo se lo digo a un periodista, una declaración que di en estos días. Si siguen jugando con candela, se van a quemar. Estos comunistas no tienen límites, van para adelante siempre. Y eliminan personas, eliminan gente, perjudican, pero van por el poder. Y seguimos creyendo en los socialistas, en estos partidos nuestros que son del socialismo. Primero Justicia, Voluntad Popular, creo que también, y los ADECO. Y el Partido Progresista. Son del foro de la Internacional Socialista, porque les da dinero. Porque esa Internacional Socialista les da dinero a todos esos partidos, plata, dólares. Esos tipos son mercenarios, venden al país a una idea negativa y perjudicial para el país. Eliminar la Fuerza Armada es un error, sancionarlas, meterlas a juicio, traición a la patria, degradación pública,
y reducirla al tamaño que se pueda para manejar la seguridad interna y después reconstruir una nueva Fuerza Armada con una nueva constitución y con unos nuevos políticos, porque si siguen con la paja reciclando bandidos, el país no se acomoda. Y se lo digo porque sé lo que yo viví en Miraflores y sé de eso que yo viví en Miraflores, quienes estaban con Chávez y ahora están en la oposición, Centey, Caleca, el periodista este muy cómico, Kiko, la periodista esta que era muy bonita, no sé si ahora es bonita, sigue siendo bonita, cuando era joven periodista, chavista rajada. Entonces se nos metieron por las esquinas, se metieron en la Universidad Central, que era el centro de los comunistas de la Escuela de Periodismo. Entonces son los militares y el resto. Yo los escucho hablar, César Miguel Rondón. ¿Quién era César Miguel Rondón cuando era joven? No es que sea mala persona, ni mucho menos. Pero ¿qué hacían ellos? Yo fui militar en esa época. Entonces yo soy malo y ellos son buenos. Yo soy un boca floja y ellos son educados. Yo soy ordinario y ellos son decentes. Pero la diferencia es que yo digo la verdad. Y no oculto nada. Nada. No hay nadie perfecto, pero no oculto nada. La Fuerza Armada actual no hay que rescatarla. Tiene que pasar por un proceso restrictivo que purgue radicalmente todos los complejos no institucionales de las personas. El militar en formación no puede ser ambiguo. A uno le dicen de cadete, asuma su posición, asuma su responsabilidad, y uno la asume. Y así es toda la carrera. Esos almirantes, generales y coroneles que son sí, pero no. Bueno, sí, pero yo creo que no. Y no, sí, no es no, pero es sí. Esa ambigüedad funcionó el 4 de febrero. Había una cantidad de tipos alzados en la conspiración y decían que no, pero estaban. Y yo le preguntaba, mire, ¿qué van a hacer ustedes con los golpistas en el ejército? Ellos van a pasar por un tratamiento psiquiátrico y psicológico, una purga. No hicieron nada, porque todos estaban metidos. Dime, el comandante del ejército, Rangel Rojas, el ministro de la defensa que acaba de fallecer, Raúl Salazar, a ellos le llevaron la información del golpe y no hicieron nada a las 10 de la mañana del 3. Ustedes me van a venir a mí con paja. No, yo no me la calo. Yo estaba en mi casa acostado durmiendo. Bueno, no estaba durmiendo, estaba acostado. Me llamaron por teléfono, me vestí y me fui al palacio. Y cumplí con mi deber. Más nada. El resto no aparecieron. Y yo los llamaba de mi oficina y me tiraron los teléfonos. Ese alto mando militar, traidores toditos, excepto el general Maya Cardona de la Guardia, que me dijo, el general Maya Cardona, no te preocupes que te voy a apoyar. Es un golpe del ejército y hay facciones comunistas metidas en esto. La izquierda está metida. Y yo dije, no, yo no puedo esperar aquí 2 horas y tengo que salir del palacio. Mi tarea era evacuar al presidente de la guerra, del conflicto. Era la vida de él y la mía también, por supuesto. Eso no le queda menor duda a ninguno. La Marina y la Fuerza Aérea. La Armada y la Fuerza Aérea son las instituciones más técnicas que hay en Venezuela y en toda parte del mundo. Los estudios son muy exigentes. La dedicación al hombre-máquina, al desarrollo hombre-máquina, piloto avión, comandante barco, es muy exigente. ¿Se le cayó? Sí, creo que se le cayó en exigente. Cambio. Repito, en Venezuela los aviadores y los navales somos más cautos, menos lanzados, menos a perder tiempo en conspiraciones y hablar con políticos y diputados y senadores y fiestas, comidas, juegos dominó, váqueros, lapas, venados, esas cosas que en Venezuela en el llano son costumbre. Nosotros los marinos no. Una vez yo me conseguí un comandante en Orchila que me dijo, mira Carratú, aquí tengo una caja de pescado que
pescamos aquí en la Orchila, no, en Los Monjes, para que tú te la lleves para Puerto y se la haga llegar a los diputados del Congreso. Le dije, mira, mi hermano, ¿tú sabes cómo es la vaina? Agarra tu pescado y lo lanza al mar. En mi barco no los montas. Y no lo montó. Después me dijeron, mire, caramba, el pescado. En el avión presidencial querían meter contrabando. Y también los paré. Y no estaba Chávez. Entonces, la cultura nuestra. Fuimos a Alemania, a un hotel nuevo inaugurado por nosotros. Y cuando salimos del hotel, debíamos en el hotel $14,000 de cosas que se robaron en el hotel. La comitiva que fue con el presidente. Entonces, el problema no es Chávez. Ya murió. Y debe estar en la quinta paila del infierno. El problema no es Maduro, que es un bruto. Y nos lo hemos calado porque somos nosotros sinvergüenzas. Pensando en constitución y en elecciones. Esos tipos no son democráticos por nacimiento, son asesinos, son traidores. Fíjese cómo está el pueblo venezolano y todavía siguen cohabitando y hablando vaina de elecciones y de reuniones. ¿Cómo es posible? Es que me arde la sangre porque cuando yo veo esas vainas de aquí, entonces el país necesita la institución militar, pero la institución militar comandada por el comandante en jefe, que es el presidente, y en las manos de oficiales pulcros, probos y profesionales. Cero ambigüedad, cero partidización y cero compromiso con civiles. A mí varias veces me metieron en compromisos. Que si trasládame esto en el avión presidencial, que si en tu barco me vas a traer de Puerto Rico una carga, si me vas a meter en el barco una carga que va para Perú, y resulta que en Panamá nunca le embarqué nada a nadie. A nadie. Por eso es que la antipatía y lo agrio me desbordan, porque son actitudes que tuve que tomar en el pasado y que ahora a mí me favorecen porque no caí. Estuve a punto de caer con un señor que era dueño del Banco Progreso, un cubano que se convirtió en un ladrón o era un ladrón. Se la pasaba en el palacio. Entonces me conoció en el Instituto de Defensa. Entonces me invitó a que yo fuera rector de una universidad que él iba a crear en Venezuela solamente para 2,000 estudiantes, becados por él y el banco. A mí me llamó la atención la idea y empecé a hablar con él hasta que varias personas, inclusive incluyendo familia mía, me dijeron, Iván, aléjate de ese hombre que es un bandido. Y me alejé. Me fui para Washington a trabajar y cuando regresé estaban presos por narcotráfico, desfalco, ladrón, trata de blanca, prostitución, una cantidad de bromas. Y casi caigo porque me enganchó con un plan académico. Y a mí me llamaba la atención. Fui director de la Escuela Naval, director del Instituto de Defensa y la parte académica me llamó la atención. Entonces, la Fuerza Armada hay que reconstruirla. No sé con quiénes. Mercenarios, no. Profesionales, sí. Cambio. Pero, a ver. Ay, el problema está, a ver, yo analizando, ¿no? Evidentemente lo que usted dice, la parte política, pues tiene mucho que ver, porque son el comandante en jefe y tal. Pero ahí claro, es que la vida castrense, en realidad los civiles la conocemos, digamos, por referencias y con alfileres, ¿no? Porque evidentemente ahí hay una cadena de mando. Pero entonces habría que empezar por destituir a la plana mayor, pero ¿cómo sabemos que realmente los que están abajo no están ya formados
en esa ideología que les han sembrado, porque yo asumo que que estas Fuerzas Armadas Bolivarianas, que son vergonzosas, porque miren, no vamos a caernos a coba, en estos momentos son vergonzosas, eh, están formadas en eso, en esa ideología. Sin ir más lejos, lo que sucedió hace unos días, que estaba la policía y estaba la Guardia Nacional, eh, con lo de los maestros y los profesores, cuando estuvieron de eso, que quemaron la carta que llevaban, o sea, no hay respeto, no hay nada de nada, como usted decía hace pocos minutos, lo que es los valores ciudadanos murieron. Entonces, ¿cómo pensar que vamos a rescatar una institución tan grande como es la de las Fuerzas Armadas, que además requiere de una formación muy amplia por parte de esos jefes, si ya están todos como para sacarlos? O sea, me parece algo, no sé, muy complicado, porque no es lo mismo meter a una persona a que maneje, no sé, una taguara, a una persona que dirija, no sé, un batallón de infantería, o que pueda llevar un barco a bien. O sea, no sé, es que como no sé nada de lo que es eso, o sea, no lo conozco a fondo, entonces me es difícil, pero sí me preocupa porque lo veo como muy complicado, mucho cambio. Muy buenas noches, vicealmirante. Por lo que usted expone, parece que, como se dice en el argot de dominó, el juego está trancado. ¿Pensará usted que la única solución para Venezuela sería una solución tipo Singapur y después de que ésta se aplique, se inhabilite a todos esos políticos que han estado o que han estado involucrados en estos 20 años? ¿Qué otra forma cree usted que se pueda solucionar esto? O sea, no le veo, porque no solamente es Maduro el problema, no es solamente el chavismo el problema. Además de la cultura, que también usted lo mencionó, la cultura del venezolano. Esto nos van a dejar un poco de colectivos que hay que controlar. Y si no tenemos fuerza pública para hacerlo, entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, Figuemín y Negro. Voy a responder a Negro primero, que creo que la respuesta más inmediata y más importante, no es que su pregunta no sea importante, pero este es un hecho. ¿Qué vamos a hacer? Primero, esas Fuerzas Armadas son las que están, pero es que esas Fuerzas Armadas son el 0,20% de la población venezolana. 0,20%. No llega a uno. Esa Fuerza Armada, bandidos, tramposos, asesinos, ladrones y prevaricadores, esos, ¿verdad? Una Fuerza Armada tiene que adaptarse a la población, al ciudadano. Esa ecuación no está en Venezuela. La rompieron los chavistas y los políticos, los partidos, por intereses. Entonces eso hay que reconstruirlo. Pero lo primero que tenemos que pensar no es en las Fuerzas Armadas, y me disculpa mi franqueza, porque hasta ahora las Fuerzas Armadas no existen, para mí. Podrán ser recuperadas un sector o un poco de esas personas y comandadas por gente calificada y gente probada. No puede ser un reparto a los más bonitos, ni a los amigos, ni a los de mi partido, ni a los que se van a la fiesta conmigo y el novio de mi hija X o el papá de mi nieto. No, eso no puede ser. Aquí tiene que haber caída y mesa limpia, primero. Pero antes que eso,
le pregunto a usted, negro, ¿cómo salimos de Maduro? Porque si no salimos de Maduro, las Fuerzas Armadas serán esas y el pueblo será lo mismo, cada vez menos y cada vez más muerto de hambre y cada vez más lleno de plagas y enfermedades y padecimientos y transculturización, pérdida de la capacidad de pensamiento, atraso de los jóvenes por falta de alimentación, falta de educación, bueno, prostitución, porque en todas partes que hay pobreza sí crece la prostitución sí, femenina y masculina, la droga, el narcotráfico, el irrespeto a las autoridades, no hay ley, Estado fallido, anarquía, todo eso está en Venezuela. Pero es que no hemos salido de Maduro y no queremos salir de Maduro. Entonces yo primero me pongo los interiores y después me pongo el pantalón, después los zapatos y salgo a caminar. Aunque para el militar es diferente, el militar tiene que tener los zapatos puestos primero y después lo demás. Pero en términos populares, yo no puedo gatear, pero yo no puedo correr antes de gatear. Yo no puedo trabajar si no me alimento bien. Yo no puedo ser un profesional si no me educo. Yo no puedo ser un buen padre si no me ocupo de mis hijos. Entonces, todas esas cosas que le estoy diciendo me llevan a afirmar, tenemos que salir de Maduro cuanto antes. Ya llevamos 22 años esperando que los políticos se unan y no se han unido ni se unirán. Ahí lo vemos todos los días. No están unidos, ni han estado, ni se van a unir. El político por esencia, por naturaleza, divide para vencer. Y ellos ahí en sus promesas y en sus cosas están dividiendo a los ciudadanos. Obsérvenlo, analícenlo. Entonces tenemos que sacarlos. Y esos políticos tienen que empezar a entender que las instituciones son instituciones del Estado, no de ellos. ¿Quién se mete con la Iglesia Católica? ¿Quién se mete con las instituciones religiosas no católicas, comunidades cristianas? ¿Quién se mete con el medio médico? ¿Quién? No, el medio médico es respetado, los ingenieros, los arquitectos, todos hacen su profesión y crecen. El militar se mete donde el mundo y todo el mundo. Y quieren que el militar haga lo que dice el partido, lo que dice la esposa del otro, lo que dice el amante, lo que dice la novia, lo que dice la hija. Y eso es un desastre. Que antiguamente había seriedad y orden y no se era muy frecuente. Ahora no. Ahora todo el mundo mete la mano y es un caldo morado. Hay que ponerle orden. ¿Quién le pone orden? El nuevo gobierno. ¿Ese nuevo gobierno va a hacerlo? No sabemos. Pero es que si no lo hace, se cae. Si el nuevo gobierno no pone orden en las Fuerzas Armadas y en las instituciones de seguridad de Estado, se cae. No gobierna, se cae. Anótenlo. Y se los he dicho, se los he repetido, en privado y en público. No les gusta que uno les diga las verdades. No aceptan que uno opine, sino que uno diga sí, señor. Y yo desde que me fui de baja de la Fuerza Armada, bueno, antes era, pero después que me fui, yo no le hago caso ni entiendo a ningún político, porque me di cuenta cómo conspiraron para acabar con la democracia. Yo estuve en el centro del poder 2 años y medio y me di cuenta de la traición. Y esa traición todavía sigue viva. Siguen tapando las cosas que ocurrieron para protegerse. Y los militares saben quiénes son. Muchos del pueblo saben quiénes son. La Fuerza Armada son 60.000 hombres, 30.000 milicianos. ¿Y cuántos guerrilleros y paramilitares hay en el país? Sobre los 30.000. ¿Y esa fuerza quién la controla? ¿Esa fuerza quién la reduce? Los militares pagarán costosamente con sus vidas, te lo adelanto. Esos militares, no porque yo los voy a matar, sino porque ellos mismos se van a matar. Y los grupos paramilitares, los grupos mercenarios los van a matar. Porque el chavismo no se va del país si no se lleva por delante a un gentío. Ellos lo dijeron, no volverán. Y siguen creyendo que la broma es abrazándose y dándose besitos. El efecto Singapur vendrá, no lo dudo, pero vendrá en manos de la sociedad. Yo tenía 8 años, 9 años, cuando cayó Pérez Jiménez.
Yo vivía y nací frente al Palacio de Miraflores, en La Pastora, frente al Hospital Militar y Naval. Ahí nací yo. Cuando cayó Pérez Jiménez, nos agarró en la calle el día siguiente. Y las turbas, que eran de 50, 60 personas, perseguían a los policías y a los de la Seguridad Nacional. Y en la calle los destrozaban a palo y a piedra. Los mataron en las narices nuestras. Mi mamá nos tapaba la cara, los ojos. Y sin embargo logramos ver cómo mataron a 3. Las casas las asaltaban y se llevaban todo. 1958, esa población hastiada, humillada, pisoteada, ¿cómo va a canalizar la rabia? Dígame, ¿Guaidó lo va a dominar? Ramos Ayú, Borges, Ledesma, los ADECO, la izquierda, un liderazgo nuevo. Y no lo permiten, no lo aceptan. Tiene que haber un liderazgo político nuevo, civiles nuevos, que entiendan el problema. Y nosotros seguimos pensando en estos pendejitos, y me disculpan la palabra, no les quiero faltar respeto, pero coño, que no puedo decir nada más simpático, porque no han hecho nada, pelear y discutir, y las esposas metidas en la política, que no tienen ninguna experiencia, de repente porque son novias, esposas, queridas, amantes, parejas, lo que sea, de un político salen hablando públicamente, de política, y esto dónde salió, y muchos de ellos, los que están apoyando a Biden, son universitarios, pues son muy jóvenes. ¿De dónde salió esa tendencia política en los jóvenes universitarios si se oponían a Chávez? Ahora están aquí en Estados Unidos vueltos unas locas, óigame, vueltos unas locas, despavoridos por las calles de Washington del país. Yo no me meto con ninguno, ni hablo de Biden ni de Trump, es un problema de los gringos, ellos lo resolverán. El nuestro, no hemos ni siquiera comenzado a ver cómo lo vamos a solucionar. ¿Quiénes son las personas que pueden ocupar una posición que la sociedad respete y siga, y que los militares respeten y sigan, y que los paramilitares saben que se van a encontrar con una muralla, y si no podemos, tenemos que pedir ayuda? ¿A quién? A Estados Unidos, sin complejo, sin miedo, sin pena. Son 20 millones de almas que están esperando una mano que los socorra, y estos políticos del carajo no quieren pedir el apoyo militar. Y dicen que la ONU, y que la China, y que Rusia. No, mi hermano, cuando un pueblo se levanta y pide apoyo, ni los rusos, ni los chinos, ni los suecos, ni los españoles, nadie. Es el pueblo venezolano que está pidiendo y tienen que darle apoyo. Yo no creo en esos patiquines, y no porque sean jóvenes, porque hay unos cuentes viejos ahí oportunistas que no saben ni lo que están diciendo. Me refiero a Venezuela. Entonces, el efecto Singapur va a venir, la revuelta civil va a venir antes o después, pero viene. El juego está trancado porque no hemos sabido poner la pieza que destranque el juego, porque somos tímidos, porque seguimos atacados a la basura que nos ha dirigido de la oposición, y tenemos que definirlo. Yo estoy aquí, gracias a Dios, y estoy aquí porque me acusaron, entré y Primero Justicia, porque yo estaba conspirando, y cuando vine para acá, no me dejaron regresar. No fue que yo me vine, no me dejaron regresar. Si no estuviera muerto o preso como el general Viva, que de broma no lo matan preso, o como Caboripano, o como el comisario Oscar Pérez, o como muchos otros, civiles y militares, como el político Albán, que lo mataron, el capitán Ceballos, todos. Entonces resulta que tenemos que enseriarnos. Yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero tenemos que asumir una posición coherente ante la realidad. Primero, pasamos el puente. Después que pasamos el puente, que es derrocar a Maduro, no es sacarlo por elecciones ni negociando, sacarlo. Y después vemos a quién nombramos. Y esos que vamos a nombrar van a llevar una tarea: rescatar al pueblo, no al partido, no a PDVSA, los reales, no, al pueblo. ¿Quién se encarga del pueblo? Los partidos. Eso no va a funcionar, porque van a utilizar la ayuda humanitaria para catequizar pendejos. Al que más quieren, más le dan, y al que no los quiere, no le dan nada. Esos son los partidos en Venezuela. Cambio. Copiado, vicealmirante. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, negro. Seguimos a tu orden en privado o cuando quieras hablar conmigo.
a través de Figemín podemos hablar si quieren alguna otra información. Yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, a cualquier tipo de, de cosas que quieran saber desde mi punto de vista. Yo no soy el dueño de la verdad, pero he acumulado una experiencia que yo la pongo en el tapete cada vez que hablo. Cambio. Muchas gracias, vicealmirante. Bueno, yo lo voy a dejar porque ya me superé el tiempo que tenía previsto aquí en donde yo vivo. Usted sabe que yo vivo alquilado y tengo una señora enferma aquí y tengo que mantener, vivo con una señora enferma, una pareja venezolana, mayores, y tengo que, después de cierta hora, bajar el perfil. Buenas noches, cambio. Buenas noches, vicealmirante. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias como siempre, vicealmirante. Que pase muy buenas noches. Entonces estamos pendientes, cambio. Gracias al canal, a la moderadora de guardia, a Figemín, Lichita, creo que está por ahí, y al negro que apareció pues en escena. Estoy a la orden para todos ustedes. Seguimos la próxima semana si hay tiempo. Yo generalmente tengo trabajo esta tarde, pero algunas veces me puedo coger unas 2 o 3 horas, miércoles o jueves. Vamos a ver si podemos cuadrarlo si les interesa. Si hay oportunidad de debatir y discutir, podemos. Gracias. Buenas noches. Cambio. Gracias, vicealmirante. Gracias por su visita como siempre. Y por supuesto que tiene siempre las puertas abiertas para cuando usted lo desee. Yo en lo particular disfruto mucho sus intervenciones porque además, como usted siempre toma esos puntos de la historia, y a mí me encanta la historia, pues uno aprende mucho. Y de la historia se aprende, evidentemente, aunque mucha gente piense que es aburrido, que eso ya pasó, de algo sirve. Bueno, sin más, muchísimas gracias y ya sabe, cuando usted quiera, nos avisa según su agenda y ahí coordinamos. Un gran saludo, un abrazo y que tenga un feliz día. Cambio. Gracias por sus palabras. Siempre estaré a la orden. Hay un tema, hay un punto que filosóficamente yo lo manejo. Nosotros estamos escribiendo la historia en tiempo presente. Desde 1980 o desde que comenzó la democracia, los ciudadanos venezolanos estamos escribiendo la historia que nos la truncaron por actos totalmente groseros y vulgares hacia la seriedad del hombre y la mujer venezolana. Entonces, esa historia, los responsables, culpables o traidores no quieren que se sepa, no quieren que se conozca. A mí me han llamado la atención varias personas ofendidas, hijas, nietas, esposas, porque yo nombro a personas que desde 1983 están conspirando en la Academia Militar. Una vez fui a un foro y estaba un señor llamado Rangel, un periodista Rangel, y se puso a hablar una cantidad de mentiras ahí. Me he parado y le dije, usted es un osado en hablar de esa manera. Usted no sabe lo que está diciendo. Y era un periodista. Creo que hasta hace poco, creo que murió. Hasta hace poco era presidente de Última Noticia o del Mundo. También fue a un foro que estaba Teodoro Pekov, el general Guacaipuro Lameda y otro señor diputado. Y se puso a decir una cantidad de cosas ahí extrañas. Me paré también y le dije, mire señor, usted puede ser diputado, con mi respeto, Comisión de Defensa del Partido MAS o el Partido Comunista, no sé qué partido era. Ahí hay un general con usted en la tarima, el general Guacaipuro Lameda, pero yo no puedo aceptar que usted diga mentiras aquí. Porque si yo las acepto, yo soy cómplice suyo. Así que por favor, documéntese mejor y diga verdades. A ese diputado, cuando yo estaba agregado a defensa,
el Departamento de Defensa le prohibió asistir a una reunión con los militares y ministros de Defensa de América Latina, porque estaba ubicado. Y Estados Unidos conoce, óigase bien, conoce la tendencia de todos los políticos venezolanos. La conoce. Así que ellos no van a engañar a nadie. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa saben quiénes están en la Venezuela opositora y también los que están en el gobierno, en el régimen. O sea que aquí ni nada escondido. Aquí van a salir los papeles en la mesa y van a quedar sorprendidos mucha gente. Sobre todo los que están ligados al narcotráfico y a los tráficos de influencia y a los dineros robados y a las transferencias de dinero de grandes sumas alrededor del mundo. Los norteamericanos tienen la pista y la traza de todos esos movimientos. Nombres muy encopetados, muy respetables. Fíjense lo que apareció de Ramón Guillermo Velero, lo que ha aparecido de la gente que está en España. O sea, nosotros todavía no hemos identificado dónde está el mal y tenemos que empezar a hurgar en el pajar para conseguir las agujas, no una sola aguja, muchas agujas. Pero bueno, un placer haberos conversado esta noche. Donde yo voy, hablo de esta manera. O sea, yo no me limito, algunas veces digo grosería como esta noche, me disculpan, porque a veces se me sale el pastoreño, el caraqueño, el criollo, y me exacerbo, pero yo siempre respeto a la persona que me está escuchando. Buenas noches, saludos para todos, un abrazo, cambio. Ok, vicealmirante, muchísimas gracias nuevamente, que pasó buenas noches. Estamos en contacto para, bueno, para la próxima charla. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se incorporaron esta noche a Venezuela.libre y que disfrutaron de esta charla con el vicealmirante. Cambio. Buenas noches. La verdad estuvo muy buena la intervención del vicealmirante. Buena. Los felicito. Vicealmirante, gracias por haber venido. Esta es su casa como siempre. Adelante, Cambio. Buenas noches, San Luis. Bienvenido a Venezuela.libre. Mi querido Mike, besitos y bendiciones. Qué bueno coincidir contigo. Cambio. Dice, no sé si está por ahí, pero ese sería un buen tema para tratar aquí. Porque siempre se dice que engañaron a Estados Unidos en referencia a Guaidó. Sería un buen tema para analizar por acá. ¿Estados Unidos realmente lo engañaron con lo que era Guaidó? Interesante.